Buenas tardes. Es jueves, 3 de octubre. Bienvenidos a un nuevo episodio de System Update, nuestro programa en vivo que se transmite de lunes a viernes a las 7 p.m. hora del este, exclusivamente aquí en Rumble, la plataforma alternativa para la libre expresión en YouTube. Desde que Israel comenzó a bombardear la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre, una de las preguntas más urgentes ha sido si esto llevaría a una guerra regional más amplia, que se extendería no solo más allá de la Franja de Gaza al Líbano, sino también a Cisjordania, Siria, Yemen y sobre todo, y lo más peligrosamente, a Irán. Esta pregunta ya no se plantea. Por todos los estándares, ¿ha estallado realmente una guerra regional en el Medio Oriente? Todavía es cuestionable hasta qué punto esta escalada se profundizará, pero que la guerra regional ha comenzado es indiscutible. También es indiscutible si los Estados Unidos se verán arrastrados de conflicto, ya que esto ya ha sucedido. Los dos gobiernos, sea lo que sea que signifique eso hoy, han aumentado continuamente el número de activos y soldados militares estadounidenses desplegados en esta región con el objetivo expreso de proteger a Israel desde el inicio de esta guerra y desde el inicio de esa otra guerra que los Estados Unidos. También están financiando y fomentando en Ucrania contra Rusia. Recuerden esto, no hay ningún analista más visionario y conocedor que nuestro buen amigo del programa, el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer. Entre otros trabajos, él coescribió, junto con el profesor de Harvard, Stephen Walt, el libro de 2006, The Israel Lobby, que documenta las extensas facciones pro-Israel en los Estados Unidos que aseguran que la política estadounidense siga alineada con y promueva los intereses de Israel. En el programa cubriremos todos los aspectos de esta guerra multifrente en el Medio Oriente, el papel de los Estados Unidos en esto ahora y en el futuro, los últimos desarrollos en Ucrania, de los cuales hay muchos, las implicaciones de todo esto para las elecciones de 2024 y el posible impacto de las elecciones de 2024 sobre estas políticas en el futuro y mucho más. El profesor es uno de los invitados más populares que invitamos por buenas razones y estamos muy contentos de tenerlo de vuelta con nosotros esta noche para analizar estos complejos y sumamente importantes temas. Antes de entrar en ello, algunas recomendaciones sobre el diseño del programa. En primer lugar, nos gustaría invitar a nuestros usuarios a descargar la aplicación de Rumble, porque funciona tanto en tu Smart TV como en tu teléfono. Yo ya lo he hecho hoy. Hablé con mis hijos sobre ello y no podían creer que realmente exista una aplicación que funcione no solo en el Smart TV o el teléfono, sino en ambos dispositivos. Es difícil creer que esto sea posible, pero la aplicación de Rumble lo puede hacer. Una vez que la descargues, podrás usarla. También puedes seguir tus programas favoritos aquí en la plataforma y activar la función de notificaciones, lo cual esperamos que hagas, porque serás notificado por SMS o correo electrónico inmediatamente cuando comience una transmisión en vivo de un programa que te guste y sigas. Luego podrás hacer clic en el enlace y ver el programa inmediatamente después de que comience la transmisión en vivo. Ver la transmisión realmente ayuda con la audiencia en vivo de cada programa y por lo tanto, también con la libertad de expresión por la que Rumble lucha todos los días. Como recordatorio, System Update también está disponible como un podcast. Puedes ver cada programa 12 horas después de su primera transmisión en vivo aquí en Rumble en Spotify, Apple y todas las demás plataformas importantes de podcasting. Si calificas y te suscribes a nuestro programa allí, realmente nos ayuda a aumentar nuestra visibilidad. Finalmente, todos los martes y jueves por la noche, cuando terminamos nuestro programa en vivo aquí en Rumble, nos trasladamos a Locals, una parte de la plataforma de Rumble, donde tenemos nuestro programa interactivo en vivo posterior al programa, en el cual respondemos a tus
preguntas, respondemos a tus críticas y escuchamos sugerencias para futuros invitados y programas. Esta noche es jueves, así que nos trasladaremos a Locals inmediatamente después de que termine el programa. Este programa solo está disponible para los miembros de nuestra comunidad en Locals, así que si te gustaría unirte, no solo te ofrecemos acceso a estas transmisiones 2 veces por semana, sino también a varias características interactivas. Ponemos mucho contenido original, exclusivo, disponible solo en la plataforma de Locals, incluyendo, por ejemplo, las entrevistas que Michael Tracy realizó en Spinro después del debate vicepresidencial y que no estamos mostrando anoche. Esas aparecerán exclusivamente en Locals. Es el lugar donde publicamos las transcripciones escritas y profesionalmente producidas de cada programa que transmitimos. Y lo más importante es la comunidad de la cual realmente dependemos para apoyar el periodismo independiente que hacemos aquí todas las noches. Solo tienes que hacer clic en el botón de unirte justo debajo del reproductor de video en la página de Rumble y serás llevado directamente a esta comunidad. Para aquellos de ustedes que nos ven, les estamos muy agradecidos. Y ahora, bienvenidos a un nuevo episodio de System Update. En los últimos 4 o 5 días hemos escuchado que Irán es una especie de estado terrorista particularmente peligroso porque ha disparado alrededor de 150 misiles balísticos dirigidos casi exclusivamente a objetivos militares en Israel, muchos de los cuales aterrizaron en instalaciones militares dañadas o destruidas y no atacaron ninguna infraestructura civil. Y no se ha matado a ningún israelí en los últimos 10 días. Los israelíes han matado a docenas de cientos y más de 1000 personas en Gaza, en Beirut y ahora también en Cisjordania, a quienes mataron en las últimas 12 horas con un avión de combate que por supuesto fue proporcionado por Estados Unidos. Atacaron desde el aire. Estas son solo algunas de las acciones que la aparente víctima, Israel, como nos ha explicado la población sitiada, ha llevado a cabo, según el New York Times de hoy. Explosiones masivas sacudieron la zona al sur de Beirut. Cito: las ondas de choque se sintieron en toda la capital libanesa, mientras Israel continuaba sus bombardeos a los líderes de Hezbollah y depósitos de armas. Cito: una serie de explosiones masivas sacudió barrios densamente poblados al sur de Beirut a medianoche del jueves, mientras Israel continuaba su bombardeo a los líderes de Hezbollah y depósitos de armas. Las ondas de choque sacudieron edificios como informó Middle East Eye hoy, al menos 18 personas fueron asesinadas en un masivo ataque israelí a Tulkam, en la Cisjordania ocupada, en toda la capital libanesa. El ataque es el primero de este tipo con cohetes por parte de Israel a esta comunidad desde la segunda intifada a principios de los 2000, lo que lo convierte en la primera campaña de bombardeo en Cisjordania en alrededor de 20 años. Cito: el ejército israelí confirmó el ataque a la ciudad en el norte de la Cisjordania ocupada y una breve declaración militar lo describió como una operación conjunta de Shin Bet, el Servicio de Seguridad Internacional y la Fuerza Aérea Salama. Un funcionario del campamento le dijo a AFP que el ataque fue realizado por un F-16. El número de muertos ahora se acerca a 20. Creo que fue un ataque masivo a un CFF, en el que muchas personas fueron asesinadas. No en Gaza, donde se puede culpar a Hamas por los rehenes o lo que sea, sino en Cisjordania. CBS News informó hoy lo siguiente, cito: docenas fueron asesinados en un nuevo ataque aéreo israelí en Líbano y Gaza, mientras que algunos países aceleran sus planes de evacuación para Líbano. Cito: al menos 7 trabajadores de salud y emergencia fueron asesinados en un ataque aéreo israelí. Un edificio residencial en Beirut fue destruido durante la noche, dijo una organización de salud islámica el jueves, mientras la batalla de Israel contra los grupos respaldados por Irán, Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza continuaba.
alimentando temores de un conflicto regional más amplio. El ataque en el vecindario residencial de Beirut en Bachuda golpea un edificio de varios pisos, en el que se encuentra una oficina de la Sociedad de Salud. Un grupo de civiles respondientes afiliados a Hezbollah. Fue el segundo ataque aéreo al centro de Beirut esta semana y el segundo contra la Sociedad de Salud en 24 horas. Según la Associated Press, la zona no fue advertida por Israel antes del ataque. Los residentes locales informaron de un olor a azufre y la agencia de noticias estatal libanesa acusó a Israel de usar bombas de fósforo en el ataque, cuyo uso está prohibido cerca de civiles bajo el derecho internacional. Claramente Israel no tiene consideración por el derecho internacional, como lo ha demostrado durante las últimas décadas, particularmente el año pasado en Gaza y ahora nuevamente en Líbano. Ayer, CNN informó sobre los esfuerzos de Estados Unidos para influir en el despliegue de suministros a Israel para tomar armas. El titular decía, el presidente en funciones, Biden, dice que Israel no debe atacar las instalaciones nucleares iraníes, pero los funcionarios estadounidenses reconocen el derecho de Israel a responder a los ataques. Cito, Biden espera que Israel tome un enfoque medido. Buena suerte con eso, que era tanto su derecho a retaliar, evitando acciones que podrían llevar a más represalias y sumergir la región en una guerra total. Cito, nadie dice que no reaccione, declara un alto funcionario del gobierno. Nadie dice, acepta la victoria, como este mensaje fue recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Queda por ver, especialmente porque su posición política parece estar más sólida después de los esfuerzos exitosos para debilitar a Hezbollah en Líbano. Cito, Irán ha cometido un gran error y lo pagará, explicó Benjamin Netanyahu sobre los esfuerzos de Biden a sus homólogos israelíes al inicio de la reunión del Gabinete de Seguridad del martes. Durante el último año, los dos hombres no han hablado entre sí desde agosto. Ambos hombres dijeron a los periodistas el miércoles que planeaban hablar con Netanyahu relativamente pronto, pero no parece que se haya planeado una conversación. No es que los Estados Unidos se hayan mantenido al margen de la situación. Estados Unidos sigue proporcionando todas las bombas y el dinero que Israel usa para atacar todos estos diferentes países. Así que Netanyahu está perfectamente feliz si no tiene que hablar con Joe Biden por teléfono y preguntar cómo Joe Biden lee unas notas que alguien más ha preparado de manera algo incoherente, mientras él babea y se duerme a mitad de la frase, porque obviamente a los israelíes no les importa lo que los estadounidenses quieran, lo que los estadounidenses crean, lo que los estadounidenses piensen, etc. Los Estados Unidos y los dos gobiernos han demostrado una y otra vez que no tienen ninguna intención o disposición, tal vez ni siquiera la capacidad, para utilizar su influencia sobre Israel. Por ejemplo, reteniendo entregas de armas o pagos monetarios. Los israelíes, por supuesto, entendieron muy claramente que pueden actuar como quieran. No importa cuánto te quejes de ello, ya sea en privado o públicamente, porque no tiene influencia sobre el comportamiento de Israel. Así que es una dinámica fascinante en nuestro discurso que el ataque iraní a Israel estuvo dirigido exclusivamente a objetivos militares, y fue obviamente un ataque selectivo. Podrían haber hecho mucho más. Un ataque en el que ningún israelí resultó herido o muerto y en el que no se dañó ninguna infraestructura civil se presenta como un ataque masivo terrorista que representa una escalada grave y sin precedentes en el Medio Oriente. Mientras Israel continúa arrasando casas, escuelas y centros de salud, junto con todo tipo de médicos, enfermeras, ayudantes y niños asesinados. Y aún así, en el discurso estadounidense, Israel sigue siendo la víctima sitiada a la que debemos seguir ayudando. Así es como se puede ver lo que es la verdadera propaganda y quién la controla.
Volveremos con un breve anuncio y luego inmediatamente comenzaremos nuestra discusión con el profesor Mearsheimer esta noche. Todos tenemos dos edades, nuestra edad real y nuestra edad biológica. En mi caso, ambas son muy jóvenes, pero para algunas personas son diferentes. Nuestra edad biológica dice cuán saludables o no saludables estamos internamente, y quieres que tu edad biológica sea muchos años más joven que tu edad real. Eso es lo que se trata la salud, y es aquí donde entra en juego nuestro patrocinador de largo plazo, Field of Greens, dándome la oportunidad de explicar cómo se puede lograr esto de la mejor manera. A diferencia de las frutas, verduras u otros verdes, los productos de Field of Greens no son extractos degradados. Muchos de estos productos están hechos de ingredientes que dicen ser positivos para tu salud. Sin embargo, Field of Greens es un superalimento orgánico. Contiene frutas y verduras enteras. Cada fruta y cada verdura ha sido seleccionada por médicos para apoyar una función vital del cuerpo, ya sea el corazón, el hígado, los riñones, el metabolismo o el sistema inmunológico. Todas cosas que tu cuerpo necesita para que tu edad biológica no solo corresponda a tu edad real, sino que sea significativamente más joven que tu edad real y el tiempo que has vivido en la Tierra. Y solo Field of Greens ofrece una promesa de mejor salud que han ofrecido desde el principio, lo que significa que en tu próximo chequeo, tu médico notará tu mejoría de salud como resultado de tomar Field of Greens o te devolverán tu dinero. Es una garantía del 100%. No tendrás que mirar atrás y decir, oh, debería haber cuidado más mi dieta cuando era más joven. Field of Greens es la clave para una mejor salud hoy, y lo más importante es algo que puedes tomar fácilmente en medio de un día muy ajetreado. No necesitas preparar verduras ni otros nutrientes para tu cuerpo, ya lo han hecho por ti. Y te damos un 15% de descuento y envío gratis si visitas field.com y usas el código promocional GLEN. El código promocional es GLEN en fieldofgreens.com. Creo que el profesor Mearsheimer debe estar aquí. En este punto ya no se puede presentar a nuestra audiencia. Ha sido invitado en muchas ocasiones en nuestro programa. Siempre es uno de los más populares, si no el más popular, y por muy buenas razones. Creo que hay pocas personas que estén mejor informadas, sean más independientes, más valientes y estén más dispuestas a separarse de la ortodoxia si lo consideran necesario en cuanto a relaciones internacionales en general. Hemos tenido muchas oportunidades de hablar sobre las numerosas guerras en las que Estados Unidos está involucrado, incluida Israel y Ucrania, pero también en otros lugares, y como dije, es el autor de un libro muy relevante, The Israel Lobby, que escribió junto con el profesor Stephen Walt de Harvard y que documenta el poder de la facción pro-israelí en Estados Unidos, la cual sigue asegurando que la política estadounidense, ya sea entre republicanos o demócratas, esté diseñada para promover los intereses del gobierno israelí y el Estado de Israel. Y siempre estamos contentos de darle la bienvenida al programa. Profesor Mearsheimer, como siempre, un placer verlo. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. Por supuesto, desde el 7 de octubre hemos tenido muchas discusiones sobre los eventos en el Medio Oriente. Una de las preocupaciones de las que hemos hablado a menudo, y sé que usted también ha hablado en otros lugares, es el verdadero peligro de la escalada. De ahí la campaña de bombardeo israelí en Gaza, pero también los persistentes escaramuzas con Hezbollah en el norte de Israel y el sur del Líbano. Y parece bastante claro para mí que las cosas ahora se han escalado. Es similar a una guerra regional. Esperemos que no estalle a gran escala, pero parece que está a punto de suceder. ¿Tienes alguna duda en tu mente de que ahora hay una guerra regional con Israel que involucra a varios otros países, incluida Irán, y que Netanyahu está persiguiendo esto e incluso quiere hacerlo? Soy consciente de que hay tres grandes conflictos que están interconectados, pero también son independientes entre sí.
Uno es el conflicto contra Hamás, que ha estado ocurriendo en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Luego está el conflicto en Líbano, en el que Hezbollah está involucrado, por supuesto. Y luego está el conflicto con Irán. Los tres conflictos son muy peligrosos. Pero en este momento me parece que el conflicto iraní-israelí es el más peligroso debido a los eventos del 7 de octubre. Creo que el potencial de escalada allí es muy alto. La situación en Líbano es realmente grave y sería maravilloso si pudiéramos poner fin a lo que estamos viendo, pero no lo haremos. Pero creo que la posibilidad de escalada allí no es tan grande como con respecto a Irán. Llegaremos a Irán en un momento. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que este es el aspecto más peligroso. Pero quedémonos un momento con Líbano. Desde hace tiempo estamos escuchando sobre este enorme arsenal de armas de precisión de largo alcance, o al menos armas que llegan profundamente a Israel y que pueden ser utilizadas por Hezbollah. Y hemos visto que están usando una parte de ellas, no a una escala total. Pero ahora estamos viendo también un tipo de invasión terrestre del ejército israelí en Líbano. Y la última vez que esto ocurrió, en 2006, se convirtió en una guerra muy sangrienta, difícil y prolongada para Israel. Y parece que ya en los primeros 2 o 3 días, un buen número de soldados de las FDI fueron asesinados, solo en relación con la invasión terrestre en Líbano. ¿Qué tan extensa y difícil crees que será esta operación para Israel? Déjame primero hacer un comentario introductorio antes de responder. Los israelíes están persiguiendo 3 estrategias diferentes hacia Hezbollah. Una de ellas es la estrategia de golpe de decapitación, en la que matan a Nasrallah, lo cual no funcionará. La segunda es la estrategia punitiva, donde básicamente asesinan a un gran número de civiles o los expulsan de sus hogares, lo cual tampoco funcionará. No es sorprendente que hayan comenzado la invasión terrestre, y ya la han iniciado. Lo interesante es que casi no hay noticias sobre lo que está sucediendo. Busqué en todos los periódicos israelíes que leí hoy para tener una idea de lo que está pasando. Y es muy difícil encontrar información. Ayer hubo todo tipo de informes de que una fuerza israelí fue emboscada en Líbano, y 8 soldados de las fuerzas de defensa de Israel fueron asesinados, y muchos más soldados resultaron heridos. Y por supuesto, eso era de esperar porque el ejército israelí ha picado un nido de avispas. El primer punto es que el ejército israelí está básicamente agotado por la campaña en Gaza, por lo que no fue sorprendente ver que tuvieron todos estos problemas justo al principio. Pero si miras los periódicos en Israel y en el oeste, hoy en día casi no hay noticias, y como tú y yo sabemos, escucharíamos sobre ello si los israelíes hubieran logrado un avance significativo. Y el hecho de que no escuchemos nada me hace pensar que ya están en grandes problemas, lo que no me sorprendería. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero el problema de Israel es que el golpe de decapitación no funciona. La estrategia punitiva no funciona, y ahora una invasión terrestre no funciona. ¿Qué significa esto para ti? Ellos se enfrentan a Hezbollah, y Hezbollah es capaz de seguir disparando cohetes contra Israel. Según la mayoría de los informes, ayer dispararon 150 cohetes al norte de Israel y 130 cohetes hoy. La idea de que Israel está silenciando a Hezbollah o está cerca de derrotarlo simplemente no es cierta. En cuanto a lo que han afirmado sobre los informes de los medios israelíes, casi todos los informes de los medios israelíes están sujetos a una censura muy estricta. De hecho, no fue hasta unas 12 horas después de un ataque terrorista en Tel Aviv que los medios israelíes comenzaron a informar sobre el número de víctimas y sus nombres. Y cuando lo hicieron,
Básicamente dijeron que esto podría ser reportado porque el gobierno lo aprobó para su publicación, lo que significa que permitieron que esta información fuera publicada. Ayer, como dijiste, hubo informes claros en la prensa israelí de una emboscada en la que 8 soldados de las FDI fueron asesinados. Creo que hoy se confirmó otra muerte. Y hay muchos informes en los medios libaneses, en los medios regionales, en Al Jazeera, en canales informales como Telegram e incluso en Twitter, que indican que ya se ha hecho mucho más daño a las FDI de lo que el ejército israelí o la prensa pueden informar. Pero déjame preguntarte esto. Has argumentado que el golpe de decapitación no funciona. Este argumento de que hicieron este golpe de decapitación, creo que mucha gente lo creyó cuando comenzaron con ese ataque a los pagers y las walkie-talkies, que emocionaron a la gente por la ingeniosidad de ese ataque, seguido de la muerte de Nasrallah y otros líderes de Hezbollah. Muchos probablemente creyeron que si matabas a los líderes de Hezbollah y desactivabas su equipo de comunicaciones, porque ahora esos eran los armamentos en manos de los israelíes, eso sería lo que sucedería. Hezbollah, por supuesto, se vería gravemente obstaculizado. ¿Por qué no es cierto lo del golpe de decapitación? Hay una extensa literatura en la comunidad de relaciones internacionales que muestra que este método simplemente no funciona. Y una de las mejores pruebas de que no funciona proviene de Israel. Los israelíes han estado asesinando líderes en el Medio Oriente durante mucho tiempo, lo cual nunca ha tenido consecuencias significativas. Al matar a Nasrallah, alguien más lo reemplazará, y cuando mataron al predecesor de Nasrallah en 1992, y Nasrallah asumió el poder, ese fue el resultado final. Obtuvieron un líder más eficaz, y tal vez esta vez obtendrán a un líder aún más eficaz o igualmente eficaz. Decapitar una organización como Hezbollah, por así decirlo, quitarle su cabeza, no cambiará fundamentalmente la situación. Todavía tendrán 40,000 combatientes que están bien posicionados y bien preparados para enfrentar a los israelíes y que tienen muchísimos cohetes y misiles que pueden disparar contra Israel. Así que la estrategia del golpe de decapitación simplemente no funciona. Tienes que marchar, y las fuerzas de combate de Hezbollah en el sur del Líbano tienen debilidades. Tienes que aniquilarlas. Tomemos Gaza como ejemplo. Ha habido combates contra Hamas durante mucho tiempo, y según el primer ministro Netanyahu, derrotar a Hamas era el objetivo. No han derrotado a Hamas, pero ni siquiera están cerca. Si no pudiste derrotar a Hamas, ciertamente no podrás derrotar a Hezbollah. El terreno en Líbano es mucho más ventajoso para el defensor que en Gaza, y Hezbollah está mucho mejor armado y mucho mejor preparado que los combatientes en Gaza. Así que los israelíes están en una situación desesperada. No ganarán en Líbano. Creo que la gente a veces olvida el clima y el discurso que surgieron en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Y no sé si lo recuerdas, pero una de las acciones del aparato de propaganda del ejército de los Estados Unidos fue emitir cartas de juego con todos los líderes de los regímenes Baas, siendo Saddam Hussein el as de picas, y los demás. Publicaron estas cartas, y cada vez que mataban a uno de ellos, lo tachaban en la página web. Los medios celebraban esto. Y después de unos 2 meses, la mayoría de ellos desaparecieron o se fueron a la clandestinidad o fueron asesinados. Y por supuesto eso no debilitó a la insurgencia iraquí. De hecho, fue una insurgencia muy fuerte que duró muchos años. Y ves lo mismo en el ámbito de la ley. Cuando el gobierno libra guerras contra pandillas de drogas, matan al líder de la pandilla o al mayor traficante. Y después de eso, alguien más toma el control del liderazgo. Claro, la banda no desaparece,
y a menudo incluso se vuelve más violenta o menos sensata o radicalizada, lo cual también podría suceder en Líbano. Pero déjame hacerte la siguiente pregunta. Hemos hablado mucho sobre los motivos de Israel la última vez, y sé que son difíciles de entender políticamente, pero en términos de estrategia militar solamente, Netanyahu y otros miembros clave de su gobierno parecen estar pensando y diciendo que este es el momento que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente, tenemos la licencia para destruir a todos nuestros enemigos, especialmente a Irán y sus aliados como Hezbollah y Hamas. Pero como acabas de decir, destruir a Hezbollah es mucho más difícil que destruir a Hamas. Tienes que llevar a cabo una invasión terrestre. Supongo que los israelíes saben estos hechos. Y la última vez que intentaron esto fue casi una situación como la de Vietnam. Sería muy, muy difícil. Hezbollah ha estado preparándose durante muchos años con la ayuda de Irán para desarrollar un ejército muy altamente capacitado. Entonces, ¿qué piensas que son las motivaciones de Netanyahu si se trata del objetivo y la estrategia de lo que esperan lograr con una invasión terrestre en Líbano y la destrucción de muchos edificios residenciales en Beirut? Hay dos respuestas a eso, Glenn. He pensado en esta pregunta que me has hecho muchas veces porque es la pregunta número 44,000. La respuesta que me viene inmediatamente a la mente es que simplemente están locos, están fuera de control y creen que con mano dura pueden reorganizar rápidamente el Medio Oriente, que todo saldrá bien. Y uno podría preguntarse cómo pueden realmente creer eso, y si lo creen, entonces son extremadamente irracionales. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que el objetivo final aquí es la expulsión de los palestinos de Gaza y de Cisjordania, con el fin de crear un Israel grande y bastante homogéneo. Y para eso necesitan una gran conflagración. Las dos grandes limpiezas étnicas que han tenido lugar hasta ahora y en las que los palestinos estuvieron involucrados fueron por supuesto la famosa Nakba de 1948 y en 1967, a raíz de la Guerra de los 6 días. Expulsaron a unos cientos de miles de palestinos de tierras de Cisjordania. Y estos dos ejemplos anteriores muestran que realmente se necesita un conflicto serio para crear la posibilidad de una limpieza étnica. Así que uno podría argumentar que ellos darían la bienvenida a una conflagración con Irán y que la darían por bienvenida si las cosas se descontrolan, porque eso les daría la oportunidad de llevar a cabo la limpieza que realmente quieren. Esa es la clase de explicación racional. Pero si no aceptas esa explicación, entonces simplemente creo que los israelíes están locos. Porque lo que están haciendo tanto en Gaza como contra Hezbollah, en Líbano y en relación con Irán, de lo que hablaremos más adelante, no tiene ningún sentido estratégico para mí. Recuerdo claramente porque fue una declaración tan notable que poco después del 7 de octubre, los israelíes dijeron que debían destruir a Hamas y recuperar a nuestros rehenes, que ese era el objetivo de nuestra operación militar. El ex primer ministro israelí Naftali Bennett fue entrevistado por The Economist y creo que fue mucho más abierto sobre al menos sus pensamientos y los de sus aliados que están bastante cerca del gobierno de Netanyahu. Dijo: lo que realmente necesitamos hacer ahora, lo que queremos hacer ahora, es mostrarle a la región que no hay límites a lo que estamos dispuestos a hacer. Nadie puede detenernos. Nada ni nadie puede detenernos. Y no hay fronteras morales ni éticas a las que nos atengamos en nuestra defensa. Y nuestra intención es plantar en los corazones y mentes de cada árabe en la región el miedo a Dios, o el miedo a los judíos, como lo llamó, para que lo recuerden por generaciones futuras, para que tengan demasiado miedo de oponerse a nosotros o atacarnos alguna vez. Esa es al menos una justificación coherente. Cualquiera que sea lo que uno piense sobre la moral o la ética detrás de ella, pero en su opinión,
Es una estrategia viable para lograr este objetivo, que la gente tenga tanto miedo de lo que han hecho los israelíes y no quiera que eso les pase a ellos. Como dije cuando describí las 3 estrategias disponibles para los israelíes en Líbano, una de ellas era el golpe de decapitación. La segunda es el castigo y la tercera es la invasión. Y lo que describes es esa estrategia de castigo. Cuando castigas, asesinas a un gran número de civiles. Por cierto, nosotros hicimos eso en la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero especialmente contra Japón, comenzando el 10 de marzo de 1945 y hasta el 9 de agosto, cuando lanzamos la segunda bomba en Nagasaki. Prácticamente arrasamos las ciudades japonesas y asesinamos a un gran número de personas. Y pensábamos que esto haría que la población se volviera contra el gobierno japonés. Y anteriormente en Europa asumíamos que los bombardeos de lugares como Dresde y Hamburgo harían que el pueblo alemán se volviera contra el gobierno alemán. No funciona. El castigo no es una estrategia viable. Los israelíes, que tienen una larga historia de causar bajas masivas entre la población árabe, nunca han visto que esta estrategia funcione con los palestinos. No funciona allí. Hubo una primera intifada, hubo una segunda intifada, luego ocurrió el 7 de octubre. Y si sigue existiendo un gran Israel que representa un estado de apartheid, habrá otro 7 de octubre o otra intifada, porque la gente soporta toneladas de castigo y en casi todos los casos no se rinde y sigue luchando. Hablemos ahora de, tan sombrío como sea todo esto, lo que has descrito como el aspecto más peligroso de este asunto, es decir, la participación de Irán después de que los israelíes destruyeran un consulado israelí en abril. Habiendo destruido en Damasco lo que cualquier país soberano consideraría un acto de guerra, los iraníes respondieron de una manera que debía parecer impresionante y espectacular, pero que en realidad tenía la intención de no hacer daño real a Israel, lanzando una serie de amenazas más antiguas y utilizando misiles de crucero lentos, algunos de los cuales esperaban que fueran interceptados, si no todos. Y en su mayoría informaron a los Estados Unidos y por extensión a los aliados de los Estados Unidos en la región, como Jordania y otros, de antemano que todos esos misiles podían ser interceptados. Esto ocurrió después de eventos como el asesinato del líder político de Hamas, que estaba en suelo iraní, para asistir a la inauguración del jefe de Estado iraní, del presidente recién elegido, a la invitación, obviamente, también después del asesinato de Nasrallah. El bombardeo de Beirut. Los iraníes finalmente tuvieron que reaccionar y lo hicieron en este momento, no con misiles de crucero y amenazas, sino con misiles balísticos, incluyendo muchos que obviamente no pudieron ser interceptados por el domo de hierro, muchos de los cuales golpearon Israel y cayeron sobre objetivos militares en Tel Aviv, pero no destruyeron infraestructura en Ziv y no hirieron. Mucho menos mataron a un solo israelí. Ellos creen que este acto, aunque algo más serio, también fue un acto de renuencia consciente por parte de Teherán de hacer algo, pero nada cercano a lo que realmente son capaces de hacer. Sí, creo que hay señales de considerable moderación en este caso. Dejaron claro a los Estados Unidos lo que planeaban hacer y sabían que nosotros se lo contaríamos a los israelíes, y como dije, no atacaron ningún objetivo civil y desafortunadamente no murió ni un solo ciudadano israelí. Hubo una persona, un palestino en Cisjordania, que murió por los escombros caídos, pero fue un ataque bastante moderado. Aún así, estamos hablando de 180 misiles balísticos, y varios de estos misiles balísticos han pasado y causado daños. Sabemos que no exactamente cuántos. Y el punto clave aquí, en mi opinión, es que los iraníes ciertamente nos han hecho subir por la escalera de la escalada, porque los israelíes van a responder y los iraníes han anunciado que responderán con contramedidas.
Y si los iraníes responden con contramedidas, los israelíes, por supuesto, responderán con contramedidas. Así que estamos subiendo por la escalera de la escalada. Y cuando empiezas a hablar de posibles objetivos, hay dos tipos de objetivos israelíes que me ponen extremadamente nervioso. Primero, las instalaciones nucleares en Irán, que los israelíes quieren atacar, y luego están las refinerías de petróleo y los campos de petróleo, porque los iraníes han dejado claro que si sus instalaciones petroleras son atacadas, responderán atacando otras instalaciones petroleras en el Medio Oriente. Y eso llevará a una enorme crisis petrolera. Y creo que esto tendrá consecuencias catastróficas a nivel internacional. La última cosa que queremos es que los iraníes usen misiles balísticos contra los campos de petróleo o las refinerías de petróleo en el Golfo Pérsico, en otros países como los Estados del Golfo o Arabia Saudita. Y si los iraníes se desesperan, han dejado claro que eso es exactamente lo que harán. Así que estamos subiendo por la escalera de la escalada. Ahora me gustaría señalar que antes del 1 de octubre, los iraníes atacaron. Parecía que los iraníes se habían retirado y no iban a atacar. Recuerda que Israel mató al líder palestino en Teherán el 31 de julio, y los iraníes no atacaron durante agosto ni septiembre, como de hecho habían prometido. A finales de septiembre lentamente se hizo claro por qué los iraníes se mostraban como cobardes y estaban listos para llevar a cabo el ataque prometido. Luego fue Nasrallah quien fue asesinado el viernes pasado, creo que el 27 de septiembre, y los israelíes se salieron con la suya. Irán no hizo nada. Y un comandante iraní de alto rango fue asesinado junto con Nasrallah en este refugio subterráneo. Y los iraníes inicialmente no hicieron nada, como lo hicieron después de la muerte de Nasrallah el fin de semana del 28-29 o incluso el 30. Se decía que los iraníes no estaban en posición de reaccionar ante las acciones de los israelíes. Los israelíes tenían la ventaja, querían el rediseño del Medio Oriente. Luego llegó el 1 de octubre y los iraníes realizaron este ataque a gran escala. Fue contenido de la manera que describes, pero aún así fue un ataque lo suficientemente grande como para que los israelíes tuvieran que responder. Y tan pronto como respondieron, los iraníes anunciaron que responderían con un contraataque. Así que subimos por la escalera de la escalada y no sé cómo vamos a bajar de esa escalera ni a dónde vamos a llegar si seguimos subiendo. Porque como dije, puedes contar algunas historias espantosas si sigues subiendo la escalera. Creo que esa es mi reacción a la idea de que la escalera de la escalada no se activó hasta el 1 de octubre. Porque en cierto nivel parecía que Israel estaba básicamente forzando a los iraníes a que respondieran al cruzar todas las líneas rojas que sabían que los iraníes tenían. Era como si, como dijiste, parecieran cobardes. Parecían un país demasiado temeroso para defenderse sin importar lo que los israelíes les hicieran. Y parece que los israelíes han hecho tanto a Irán, incluyendo cosas que hace mucho tiempo se consideraban impensables, como el asesinato selectivo de Nasrallah, sin mencionar el asesinato del suelo iraní y todas las otras cosas que mencionaste, que parecía que esto obligó a Irán a hacer algo, porque si no lo hubieran hecho, habría sido la luz verde para Israel, lo que significaría que ahora pueden hacer lo que quieran sin enfrentar consecuencias. Solo me gustaría agregar algo a esto. Parece como si hubiera algo como un contrato social tácito en la sociedad israelí, que dice que el gobierno israelí, el gobierno de derecha y las facciones religiosas en este país pueden hacer lo que quieran en Cisjordania, pueden amenazar a los palestinos, pueden pelear con Líbano, siempre y cuando la sociedad israelí más urbana, sofisticada y secular en Tel Aviv se mantenga a salvo. Y ha sido así durante bastante tiempo. Y ahora, de alguna manera, esto es una señal para la gente de Tel Aviv. No
solo en el norte de Israel o en Jerusalén. Ellos creen que están observando todos estos cohetes volando sobre su ciudad y cerca del lugar donde fueron disparados, impactando, sabiendo que los iraníes ahora tienen esta capacidad. Es posible, y probablemente sea la pregunta inversa de la que discutimos en relación con la terrorificación del Líbano por parte de los israelíes. Por lo tanto, es posible que las acciones de los iraníes finalmente revelen a los israelíes algo en lo que pensar, al menos antes de caer en una furia ciega. Creo que eso es correcto. Déjame aclarar un punto que no dejé claro. ¿Quién fue responsable de la escalada del conflicto? Dije que los iraníes lo comenzaron, pero ellos hicieron la historia correcta. Es decir, fueron los israelíes quienes intentaron escalar el conflicto desde el principio. Eso es cierto. Como dije en el programa, tanto Irán como los Estados Unidos no tienen interés en una guerra entre los dos países. Y por eso, el 14 de abril, todo se escenificó para no escalar el conflicto ese día. Pero son los israelíes quienes intentaron arrastrarnos a la guerra, a nosotros y a los iraníes. Y parece que podrían tener éxito. Así que me prometí a mí mismo, como tengo la impresión de que los iraníes fueron quienes comenzaron el 1 de octubre. Es solo que lo que sucedió el 1 de octubre fue un gran paso. Y fue un paso sorprendente, porque parecía que los iraníes eran cobardes y que no hacían nada al respecto. En cuanto a la distinción entre los dos campos dentro de Israel, no estoy seguro de que eso sea cierto. Los judíos israelíes más seculares adoptan una postura sorprendentemente dura. Benjamin Netanyahu proviene de esa parte de la sociedad, y estaban hablando de las opiniones de Naftali Bennett sobre cómo los israelíes deberían ser, o cómo Israel debería enfrentarse al Medio Oriente en general después del 7 de octubre. Los judíos seculares en Israel son en su mayoría sorprendentemente beligerantes, lo cual no debe subestimarse. Y no quiero decir que no haya representantes en el lado derecho del espectro que sean aún más belicosos, pero no debemos subestimar lo beligerantes que son los que han sido descritos como los judíos israelíes más seculares. Y creo que todos creen que Israel enfrenta una amenaza existencial y está en una situación absolutamente terrible, y que algo debe hacerse para encontrar una manera de salir de esta situación. Y como tú y yo sabemos, solo hay una manera de salir, y esa es una solución política. Y debe ser una solución política con los palestinos, porque esa es la raíz del problema aquí. No importa lo que Israel y sus partidarios en Estados Unidos digan, Irán no es la raíz del problema. La raíz del problema es la cuestión palestina. Y los israelíes, ya sea que hables de israelíes seculares, o más religiosos, o más de derecha, todos, casi sin excepción, están en contra de la creación de un solo Estado palestino. O déjame ponerlo de otra manera, en contra de la creación de un Estado palestino viable. Y hasta que no hagan eso, esta crisis o conflicto durará para siempre. Sí, muchos generales e incluso gobiernos han argumentado con fuerza a favor de esto en el pasado. Y se puede escuchar eso del gobierno de Estados Unidos. Básicamente ya no es la posición oficial de que queremos una solución de dos estados. Pero estamos más lejos de eso que nunca antes. Y parece, quiero decir, las administraciones de Reagan y Bush realmente ejercieron presión y hubo mucha resistencia, como documentaron en su libro, entre otras cosas. Y no hemos visto eso mucho desde entonces. Me gustaría preguntarte sobre las posibilidades y opciones para una retaliación israelí. Me gustaría mencionar la posibilidad de un ataque a sus refinerías de petróleo y el posible impacto en el mercado mundial, la disponibilidad de petróleo y demás. En cuanto a la cuestión de un ataque a sus instalaciones nucleares, y por supuesto, la posición de Irán es que no tenemos armas nucleares. Tenemos uranio enriquecido, pero aún no está armado.
Aún quedan muchos pasos para lograrlo. ¿Qué peligro habría para la región y para Estados Unidos si los israelíes decidieran tomar tal medida retaliatoria? Creo que lo que más tememos es que ellos luego desarrollen armas nucleares. Muchas personas están de acuerdo en que a la luz de los eventos de los últimos meses, los iraníes están comenzando a reconsiderar su enfoque sobre la adquisición de armas nucleares. Y se podría argumentar que si atacamos sus instalaciones nucleares, incluso si no lo hacemos, si atacamos sus campos de petróleo y refinerías de petróleo, el incentivo para adquirir la capacidad de tener armas nucleares aumentará significativamente. Y conozco a varias personas que, aunque tienen pocas pruebas concretas, creen que hay una buena posibilidad de que los iraníes nos digan, en el futuro cercano, que van a adquirir armas nucleares. No estoy diciendo que eso sea cierto, solo estoy diciendo que conozco a algunas personas que piensan de esa manera. Pero todo esto solo demuestra que, cuando criticas a Irán, y especialmente cuando atacas sus activos valiosos como sus instalaciones nucleares y sus instalaciones petroleras, le das a Irán un enorme incentivo para obtener armas nucleares. Cuando Irán tenga armas nucleares, no haremos eso, porque el gran peligro sería que usarían estas armas nucleares como represalia. Sí, creo que la historia de los últimos, digamos, 25 años muestra que es mejor conseguir armas nucleares. De lo contrario, podría ser vulnerable a ataques. Desafortunadamente, ese es el incentivo que se creó involuntariamente. Quiero preguntarte sobre este problema con las refinerías de petróleo, porque Estados Unidos ha tenido que hacer todo lo que está en su poder durante los últimos 2 años y medio para limitar el suministro de petróleo ruso, para castigar o asfixiar a los rusos, y hacer todo lo posible para sancionar a los países que compraban petróleo ruso. Eso realmente no funcionó, pero hizo que la necesidad de Occidente y el acceso al petróleo fuera mucho mayor, tanto que incluso fuimos a Venezuela, básicamente a Nicolás Maduro, para pedirle que liberara más petróleo. Si los israelíes atacaran las refinerías de petróleo iraníes y cosas por el estilo, e interfirieran con la producción de petróleo, sin mencionar que los iraníes respondieran atacando las refinerías de petróleo en el Golfo Pérsico, ¿acaso Estados Unidos no se vería obligado a recurrir a los rusos para obtener más petróleo? ¿O cuál sería la solución si realmente hubiera una gran interrupción en el suministro de petróleo en el Medio Oriente? No estoy seguro. No creo que haya una solución a corto plazo. No creo que los rusos puedan resolver el problema de manera significativa. Como ya has señalado, los rusos han encontrado otros países a los que vender su petróleo. Así que no es que estén sentados sobre este petróleo y estén demasiado ansiosos por deshacerse de él. Y si cortamos el flujo de petróleo desde el Medio Oriente, no podemos simplemente reemplazar el petróleo del Medio Oriente con petróleo ruso. Creo que si se corta el flujo de petróleo del Medio Oriente, tendrá enormes consecuencias para la economía internacional. Creo que eso lo sabemos muy bien. Algunas personas argumentan que los iraníes nunca harían eso porque se perjudicarían a sí mismos y a todos los demás. Y no quieren eso. Pero estamos asumiendo una situación en la que los israelíes atacan las refinerías de petróleo y los campos de petróleo en Irán y causan un daño enorme a la economía iraní. Si eso sucede, y si son tomadores de decisiones iraníes, podrían argumentar que deberían hacer que otros paguen por permitir que esto suceda. Yo pensaría que las dos administraciones tienen mucho miedo de esta posibilidad, especialmente con las elecciones que se aproximan. Si quieres asegurarte de que Donald Trump gane y Kamala Harris pierda, necesitas algo como un cierre del petróleo del Medio Oriente que tenga un gran impacto en la economía internacional y, en última instancia, en la economía estadounidense, lo cual sería catastrófico para Kamala Harris. Pero déjame hacer la pregunta.
¿Qué influencia tiene realmente Estados Unidos sobre el comportamiento de Israel? Hubo tantos casos en los que los israelíes básicamente han humillado deliberadamente a la Casa Blanca. Muchas veces los estadounidenses dijeron que los israelíes habían aceptado un alto el fuego con Hamás, y luego Netanyahu o sus aliados vinieron y dijeron que nunca aceptarían un alto el fuego de ese tipo. Recientemente, las dos administraciones declararon básicamente que habían negociado una tregua de 21 días en los combates entre Israel y Hezbollah. Y al día siguiente, Netanyahu ordenó la muerte de Nasrallah y el posterior bombardeo de Beirut, lo cual enfureció completamente a Estados Unidos, que parecía impotente en ese momento. Después de tantas ocasiones en las que ambos establecieron una línea roja para él y para Israel, para invadir Rafah, el único lugar seguro para los refugiados. Y Netanyahu no solo lo hizo de todos modos, sino que también dejó claro que esas dos líneas rojas no le importaban en este punto. Aunque sería terrible para Estados Unidos si Israel atacara sus refinerías de petróleo en Irán o sus instalaciones nucleares, ¿todavía tiene Estados Unidos alguna influencia en este punto o tiene algún poder, especialmente justo antes de las elecciones, en las que no quieren ser vistos restringiendo a Israel? Glenn, como sabes, definitivamente tenemos influencia. La pregunta es si la vamos a usar, y no creo que lo hagamos. Quiero decir, en los últimos años, después de escribir el libro sobre el lobby, he dicho muchas veces que ya basta, y estoy seguro de que usaremos esta influencia y obligaremos a los israelíes a cambiar su comportamiento. Y me he equivocado cada vez. No puedo pensar en un ejemplo en el que hayamos usado nuestra influencia para hacer que Israel cambie fundamentalmente su comportamiento. Los israelíes simplemente se burlan de nosotros, y esto es especialmente cierto para Benjamin Netanyahu. Quiero decir, no importa de qué estés hablando, Benjamin Netanyahu puede pensar que es un político brillante. Estoy realmente asombrado de lo bien que sabe manipular la opinión pública en el Congreso y en los Estados Unidos en general. Es muy hábil, y cuando lo comparas con Joe Biden, tienes la sensación de que es Bambi contra Godzilla. Dada el poder del lobby y las habilidades políticas de Netanyahu, y el papel de ambos como un pato cojo que no está en su mejor momento, me cuesta imaginarlo. Espero estar equivocado. Espero que esta sea la primera vez que estoy loco, pero no lo creo. Si escuchas las instrucciones del Departamento de Estado, en las que Miller dice que deseamos que los israelíes no hagan esto, pero al final es su decisión, no podemos decir nada. Pero en este caso, solo quiero ponerlo de la manera en que realmente se entiende. Parece que los demócratas que dirigen el poder ejecutivo, sea quien sea, están tan atrapados en las manos de Israel, tan temerosos de usar esta palanca que acaban de describir, que están dispuestos a arriesgar una posible recesión global o una crisis del petróleo en los Estados Unidos. La que la gente tendría largas colas para conseguir petróleo y gasolina, o los precios del petróleo se dispararían, o incluso estarían dispuestos a arriesgar sus propias posibilidades en estas elecciones en 38 días si la alternativa significara oponerse a los israelíes. Es algo tan extremo que me parece que tú también lo ves de esa manera. Sí, creo que lo describiste muy bien. No tengo nada más que añadir a lo que dices. Es solo tan alarmante verlo. Aprovecho la oportunidad porque la tengo ahora, y ya lo he escuchado decir aquí y en otros lugares, que quien lo mencionó en el libro de 2006 o 2007 sobre el lobby israelí y su poder, siempre olvido en qué año fue, pero sí, en 2007. El poder, si algo, sigue siendo el mismo, pero probablemente incluso mayor, como sabes. Sin embargo, uno de los argumentos más fuertes en contra de esta opinión es que Estados Unidos no está presionando a los israelíes porque estamos completamente satisfechos con lo que los israelíes están haciendo. Están eliminando a sus enemigos, por así decirlo, y persiguiendo a Irán.
que Estados Unidos considera uno de los principales opositores en el Medio Oriente. Mira la forma en que están tratando de aliarse con Arabia Saudita y crear algún tipo de alianza entre los estados del Golfo Pérsico e Israel. Hay algo en eso que creen que no son necesariamente los israelíes quienes controlan a Estados Unidos, sino que más bien Estados Unidos trata de hacer parecer que están en contra de las acciones de los israelíes, pero en realidad están completamente de acuerdo con ellas. No, creo que este argumento es incorrecto, y déjame explicarlo brevemente. Antes de hacerlo, solo quiero señalar que el contraargumento más importante al argumento que Steve podría presentar en el libro es que, primero que nada, con cualquier par de países, y aquí estamos hablando por supuesto de Estados Unidos e Israel, hay situaciones en las que tienen intereses comunes y Estados Unidos apoya a Israel y está contento de que Israel haga el trabajo sucio. Esto fue especialmente cierto durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían en el Medio Oriente. Israel ocasionalmente fue un aliado importante de Estados Unidos. Teníamos intereses comunes, pero también habrá muchos casos en los que dos países tengan intereses diferentes, competidores u opuestos. Y lo que sucede en estos casos muestra si Steve y yo estamos en lo cierto o si la opinión alternativa es correcta. Yo argumentaría que, si observas todos los casos, casi todos los casos en los que Estados Unidos presiona en una dirección y los israelíes en otra, los israelíes ganan en casi todos los casos. Y cuando miras el proceso, lo que nosotros en las ciencias sociales llamamos seguimiento de procesos, process tracing, ves cómo se tomó la decisión y ves que el lobby y el propio Israel jugaron un papel importante en el proceso de toma de decisiones estadounidense y prevalecieron. Y eso respalda el argumento que Steve y yo estamos haciendo. Creo que si miras de cerca las pruebas empíricas, tenemos razón. Y el otro lado de este debate está equivocado. Enviamos a un reportero, Michael Tracy, al Spin Room, el lugar al que todos los alternativos van después de los debates. El debate vicepresidencial tuvo lugar esta semana y él pudo entrevistar a un montón de personas en el Congreso. Una de las personas que entrevistó fue una congresista, una mujer negra de un distrito muy azul en Texas, creo que de unos 30 años. Se hizo conocida por ser muy violenta contra Trump. Se la ve como una especie de izquierdista, un miembro de la ala izquierda. Y cuando Michael aprovechó la oportunidad para entrevistarse con ella, le preguntó no solo sobre Israel, sino también sobre sus repetidas votaciones para financiar la guerra en Israel. Y ella sonaba como Marco Rubio o Lindsey Graham cuando hablaba de los israelíes como las víctimas. Dijo que hizo un viaje a Israel, y parte de eso es que casi todos los miembros del Congreso hacen estos viajes a Israel, donde son informados por los israelíes sobre la situación, pero luego tienen También visto que AIPAC logró hacer lo más difícil que hay en la política estadounidense, es decir, destituir a miembros actuales del Congreso al volcar millones de dólares en las primarias de dos críticos de Israel, y creen que es un método muy efectivo. Los miembros del Congreso que están más dispuestos a criticar a Israel para mantenerlos en línea, intimidarlos y decirles, mira lo que le hacemos a las personas que se salen de la línea. Así que, si quieres conservar tu puesto, más vale que hables de la misma manera que Jasmine lo hizo cuando habló con Michael el martes por la noche. Comienza con estas personas diciendo que fueron criadas de esa manera. El núcleo de ese argumento es que han llegado a la conclusión de que hay una razón intelectual realmente seria para apoyar a Israel, y que esa es la razón por la que lo hacen. Eso es una tontería. Esa no es la razón por la que apoyan incondicionalmente a Israel. Es por el lobby. Vieron lo que le pasó a Bowen y Butch, y no quieren que lo mismo les pase a ellos. Por ejemplo, los Black Caucus en la Cámara de Representantes, se puede ver
que casi todas estas personas apoyan incondicionalmente a Israel, ni siquiera dándole la mínima expresión. La Casa Blanca al menos podría decir que demasiadas personas han muerto en Gaza, los israelíes. Siempre tenemos que alentarlos a que lo hagan. Pero ni siquiera eso, ni siquiera la disposición de usar la retórica estándar de que es lamentable que tantos civiles estén muriendo. Ni siquiera la disposición de usar esta retórica estándar sobre lo lamentable de cuántos civiles están muriendo. Simplemente la defensa total de Israel desde los lugares donde pensarías que sería lo menos probable. Eso es realmente notable. Sí, me gustaría preguntarte algo sobre las elecciones, porque los israelíes, por supuesto, saben que lo que están haciendo tiene lugar en el contexto de unas elecciones en Estados Unidos que se acercan cada vez más. Y mientras que los demócratas ciertamente no son modelos a seguir por ser contrarios a Israel, por decirlo suavemente, cuando miras la campaña de Trump y las personas más cercanas a él, pero también aquellos que están financiando su campaña, especialmente Miriam Adelson, quien le da $100 millones, y ella es la viuda de Sheldon Adelson, un multimillonario que siempre ha dejado claro que financia la política estadounidense para mantener a todos bajo control con respecto a Israel. Él había comprado periódicos en Israel que también adoptaban la postura más dura. Y Trump siempre ha dicho que quiere hacer que Israel sea fuerte otra vez. Dice que haremos todo por Israel. ¿Crees que los israelíes están tratando de influir en las elecciones de 2024 para que Donald Trump gane como parte de sus motivos? Creo que eso es posible con Netanyahu. Es difícil decir cuáles son sus motivos, pero puedes suponer que probablemente hará todo lo que esté en su poder para ayudar a Donald Trump. Y la manera de hacerlo es simplemente causando caos en el Medio Oriente. Eso permite que Trump diga, cuando yo era presidente, casi no había caos en el Medio Oriente, y de hecho no empecé ninguna guerra, no soy un belicista, y si los demócratas están en el poder, es porque son débiles y son idiotas. Entonces hay guerras aquí, allá y en todas partes. Así que supongo que de nuevo ese sería el mensaje, y por eso creo que si estalla una gran conflagración, supongamos que estalla, y la cuestión del petróleo no entra en juego, por lo que no hay una amenaza económica real. Pero lo que estamos viendo es simplemente una guerra en el Medio Oriente, la guerra extendida. El pueblo estadounidense dirá que eso no está bien y que ocurrió bajo la supervisión de los demócratas. Y Trump capitalizará eso y dirá que no tiene interés en librar guerras, que no es un belicista y que debe ser reelegido. Creo que será un argumento efectivo. Me gustaría cuestionarte sobre este argumento, no políticamente, sino en términos sustantivos. Lo que sea que pienses de Trump, ¿crees que es cierto que fue el primer presidente estadounidense en décadas que no involucró a los Estados Unidos en una nueva guerra? Heredó las campañas de bombardeo contra ISIS en Irak y Siria e hizo lo que dijo que haría, que fue escalar los bombardeos hasta que se acabó. Pero es un hecho que muchas guerras han estallado en los últimos 4 años bajo Joe Biden y Kamala Harris. Eso no ocurrió cuando Trump era presidente. A pesar de todo el discurso sobre él, siendo un agente ruso dispuesto a darle todo a los rusos. Los rusos están en Ucrania, pero no fueron invadidos bajo Trump, pero bajo Joe Biden. Esta guerra sigue hasta hoy. Podría ser una coincidencia. Creo que la teoría de Trump es porque hablo tan fuerte, porque dejo claro que si te metes con los Estados Unidos te destruiré. Es una especie de paz al estilo Reagan que ahuyenta a la gente y es la debilidad la que provoca. ¿Crees que hay algo de verdad en esta versión de este argumento que Trump está haciendo? Creo que hay algo de verdad en eso. Hablemos primero de la guerra en Ucrania y luego del Medio Oriente. Creo que si Trump hubiera sido presidente, habría sido reelegido en las elecciones de 2020. No habríamos tenido la guerra en Ucrania. Me doy cuenta de que los rusos estaban muy interesados en evitar una guerra y luego, cuando comenzó la guerra, la terminaron
Y al mismo tiempo creo que ninguno de los dos estaba interesado en acomodar a los rusos. No tenía interés en encontrar una solución diplomática, y creo que él tiene gran parte de la responsabilidad en esta guerra. Creo que los instintos básicos de Biden son los de un belicista, y no creo que eso se aplique a Trump. Creo que Trump no está tan interesado en librar guerras, y pienso que en el caso de Ucrania no puedo probarlo. No podemos hacer contrafactuales, pero creo que si Trump hubiera sido presidente no habría habido guerra en Ucrania. En cuanto al Medio Oriente, ¿sabes lo que ocurrió el 7 de octubre? Ese es un tema diferente. Creo que si Trump hubiera sido presidente, el 7 de octubre también habría sucedido, porque, como ya has señalado, Trump no se habría comportado de manera diferente con Israel que los demócratas. La pregunta interesante es, ¿qué habría hecho Trump después del 7 de octubre? A menudo he pensado que no hay otro presidente que hayamos tenido en el pasado que haya sido tan condescendiente con los israelíes como Joe Biden ha sido desde el 7 de octubre. Siento que George W. Bush y Barack Obama, por nombrar solo dos ejemplos, e incluso Bill Clinton, en algún momento, habrían tomado medidas contundentes, habrían intentado mostrar firmeza hacia los israelíes, y por supuesto, ninguno de ellos hizo eso. Así que la pregunta es, ¿qué piensas que Trump habría hecho si hubiera sido presidente? Y para ser honesto, Glenn, no tengo una buena respuesta para eso. Creo que podría haber tomado medidas contundentes, pero no estoy completamente seguro sobre el Medio Oriente. Así que no veo una gran diferencia si Biden o Trump hubieran estado en la Casa Blanca. Pero creo que, cuando se trata de Ucrania, fue importante. Sí, los demócratas apoyarán y continuarán cualquier guerra, porque han estado haciendo esto durante bastante tiempo, y han arraigado profundamente esta filosofía en el Partido Demócrata, de que esta es una manera positiva para que los Estados Unidos influyan en el mundo. Trump podría hacer lo mismo en ciertos casos, pero también es un gran signo de interrogación, por lo que al menos hay algo de imprevisibilidad, y él incluso ha hecho comentarios críticos sobre Israel y Netanyahu en varias ocasiones, porque han publicado publicaciones estúpidas en redes sociales en las que los soldados en Gaza celebran violencia no provocada y saqueos de casas, y porque están atacando a Netanyahu. Pasemos a Ucrania, porque esa es una guerra que aún está ocurriendo, aunque no hablamos mucho de ella, y debo decir que es muy frustrante. La tuve en el programa tal vez un mes o dos después de la invasión rusa en febrero de 2022, y luego muchas veces después de eso. Y lo que siempre fueron más consistentes era lo que siempre enfatizaban enfáticamente desde el principio, que Ucrania no tiene ninguna oportunidad de ganar la guerra contra Rusia. Rusia es simplemente más grande y tiene más personas que quieren ir a la guerra. Pueden enviarlas. Es una guerra de desgaste. Los rusos son más hábiles, son más poderosos, y eso claramente ha resultado ser cierto. Y si decías algo como eso, tú o yo hace 2 años, te ponían en una lista oficial de propagandistas del Kremlin, aunque eso ahora haya resultado ser cierto. Una de las cosas que he observado en el último mes es que cada vez más personas con influencia sobre la política exterior occidental están comenzando a decir esto abiertamente. El presidente de la República Checa, que por razones obvias es un fanático partidario de Ucrania, dijo solo la semana pasada o la anterior que debemos aceptar la realidad. Y la realidad es que los rusos no serán expulsados del suelo ucraniano y no podemos seguir librando una guerra sin sentido. Luego estaba Richard Haass, quien fue presidente del Consejo de Relaciones Exteriores durante mucho tiempo hasta el año pasado. Fue invitado en Morning Joe, que es como el centro del mundo cuando se trata de apoyar la guerra en Ucrania, e hizo una declaración muy reflexiva y detallada, no un comentario superficial, diciendo que todos amamos a Ucrania.
Pero es hora de admitir la realidad de que están perdiendo la guerra. Continuarán perdiéndola y necesitamos encontrar una manera de promover algún tipo de acuerdo. Ahora, hay muchas personas en Occidente que todavía mantienen esta idea con desprecio, pero creen que, de alguna manera, esto es una señal de que esta idea de que vamos a alimentar esta guerra para siempre, finalmente está perdiendo su sentido. Creo que casi todos los principales tomadores de decisiones están diciendo que Ucrania está condenada. De manera no oficial, creo que muy pocos lo expresarían de esa manera públicamente. Y si lo hacen, cuando hablan de un acuerdo, siempre se refieren a algún tipo de acuerdo en el que los rusos básicamente capitulen y renuncien a ganancias aquí y allá, y acomoden a los ucranianos y demás. El problema es que eso no va a suceder. Lo que está ocurriendo con respecto a los rusos creo que también aplica a los iraníes. Es que tanto los iraníes como los rusos se han dado cuenta de que no se puede apaciguar a Estados Unidos o acomodarlos. Hay solo una manera de tratar con Estados Unidos, y es con medidas duras desde el principio. Si muestras aunque sea el más mínimo signo de debilidad, los estadounidenses se aprovecharán de ello. Así que creo que los rusos, y aquí hablamos principalmente de Vladimir Putin, no tienen interés en acomodar a Estados Unidos de ninguna manera. Tomarán lo que puedan, negociarán duramente, y negociarán duramente sin importar si Donald Trump está en la Casa Blanca o Kamala Harris. Creo que muchas de las personas cercanas a Trump creen que Donald Trump, si es elegido, podrá hablar claramente con los rusos, especialmente con Putin, y que podremos negociar un acuerdo que sea bastante bueno para los Estados Unidos y para Ucrania. No será un acuerdo perfecto, pero será un buen acuerdo. Mejor que no tener ningún acuerdo. Kamala Harris no lo lograría. No creo que los rusos traten a Trump ni siquiera un segundo de manera diferente que a Kamala Harris. Debes recordar que Trump se llevó bien con los rusos cuando asumió el cargo en 2017, pero cuando dejó el cargo fue tan duro con los rusos como Barack Obama y George W. Bush. Y además, aunque Trump haya cambiado, no será presidente para siempre. Su mandato terminaría en 4 años. Por lo que los rusos deben actuar de la manera más dura posible. Y volviendo a Irán, si tú, como iraní, tienes que tratar con los israelíes y los estadounidenses, también debes ser duro y no creer que puedes enfrentar a uno de estos países. Y Putin ha dicho eso muchas veces. ¿Sabes? He intentado durante años tomar sus palabras al pie de la letra y hacer la paz, y he aprendido que eso no funciona. Si solo te basas en los medios occidentales y en la propaganda del gobierno occidental, se ve el mundo de una manera completamente distorsionada. Es notable que digan que los iraníes y los rusos han llegado a la conclusión de que la única manera de tratar con Estados Unidos es con fuerza militar. A menos que eso sea lo que nos dicen constantemente sobre nuestros adversarios, que no entienden el lenguaje de la diplomacia o el discurso civilizado. Solo entienden la fuerza militar. Y luego el otro aspecto interesante es que siempre nos han dicho que Irán y los mulás son esta secta religiosa fanática del culto a la muerte, este fanatismo religioso apocalíptico, donde en realidad valoran la muerte y quieren morir y son locos y mentalmente enfermos, y no tienen restricción porque valoran la muerte. Y pasamos los primeros 20 minutos hablando sobre si el partido en el Medio Oriente podría estar realmente loco y ser incompetente. North Finkelstein estuvo en mi programa hace 2 semanas y expresó muy fuerte que en realidad es el gobierno israelí el que ha caído en este fanatismo religioso militarista, en el que las consideraciones normales de los gobiernos racionales ya no juegan ningún papel. Desafortunadamente, no nos queda mucho tiempo. Ucrania casi no se menciona más. De alguna manera sigue allí. La situación allí está empeorando, pero no le prestamos mucha atención. Hablemos de algunos de los desarrollos recientes que han mostrado esto aún más claramente que antes.
Ucrania realmente está como desmoronarse. Lo más importante, en mi opinión, es que el apoyo en Occidente está disminuyendo. Primero que todo, Donald Trump podría ser elegido, y él ha dejado claro que no está interesado en apoyar a los ucranianos a largo plazo. Pero incluso si él regresa o es elegido y los demócratas siguen en la Casa Blanca, no recibirán otro paquete de ayuda importante del Congreso. Casi todos están de acuerdo en este punto, por lo que no habrá mucha más ayuda de Occidente, ciertamente no de los Estados Unidos, pero tampoco de países como Alemania. Los alemanes han señalado que ya no tienen más recursos. Los británicos están al final de sus posibilidades, lo que significa que los ucranianos, que dependen enormemente, y quiero decir realmente enormemente, del apoyo económico y militar de Occidente, están en grandes problemas. Cuando luego miras el campo de batalla y ves lo que está ocurriendo allí, es absolutamente terrible lo que le está pasando a los ucranianos. Nuevamente, como siempre me gusta enfatizar, la relación de bajas es crucial. ¿Cuántos ucranianos mueren en comparación con los rusos? Y dado la enorme ventaja rusa en términos de poder de fuego y poder aéreo, muchos más ucranianos mueren que rusos, y los ucranianos desde el principio tienen menos soldados y menos personas en su población. En esta guerra de desgaste los rusos ganarán, y lo que ves en el campo de batalla no son solo pérdidas enormes, sino que la apisonadora rusa avanza y conquista más y más territorio. Y luego, mi último punto sería que se acerca el invierno, y los rusos ya han destruido una gran parte de la red eléctrica en Ucrania, y está bastante claro que están listos para destruir el resto de esa red eléctrica también, lo que significa que muchos civiles no tendrán calefacción, agua caliente, etc. en el invierno. Esta es una situación catastrófica. En los periódicos se informa que quizás 400.000 ucranianos más dejarán el país y se mudarán a Europa Occidental porque se enfrentarán a condiciones extremas debido al colapso de la red eléctrica. Si se suman todos estos factores, los ucranianos están definitivamente condenados. Es una situación terrible, y por eso he estado abogando, Dios sabe por cuánto tiempo, para que esta guerra termine lo más rápido posible, con el fin de minimizar el número de muertes ucranianas y la porción de territorio ucraniano que puedan mantener. Cuanto más dure esta guerra, más ucranianos morirán y más territorio perderán. Pero mi mensaje no parece llegar a muchas personas. Sí, eso es significativo. Quiero decir, estaba claro desde el principio que argumentábamos que debíamos hacer todo lo posible para proteger a Ucrania y salvar a los ucranianos. Pero en realidad sacrificamos al país y a su gente en el altar de nuestros objetivos geopolíticos respecto a Rusia. Y ni siquiera se lograron esos objetivos. Así que todo esto fue una completa catástrofe. En cualquier caso, es un chiste recurrente cuando te invitamos para hacer relaciones a través del Pacífico de los Estados Unidos, para hablar con China. Pero siempre hay tantas crisis gestándose que, lamentablemente, tenemos que pasar nuestro tiempo en estos temas. No vamos a perder la esperanza de hacerlo. Tal vez solo tengamos que invitarlos una vez para hablar de nada, sin importar lo que pase, excepto sobre China y toda la región del Pacífico, donde siempre hay mucho en marcha. Solo que no es tan urgente como estas guerras que arden. Pero siempre es un placer tenerte con nosotros y realmente apreciamos tu tiempo. Siempre es genial verte. Gracias mucho, Glenn. Solo quiero señalar que estaré viajando a China el domingo y luego a Indonesia en un futuro no muy lejano, así que después de mi visita podré compartir contigo mis puntos de vista sobre China. Esa sería una buena excusa para hablar de eso contigo. Estaremos muy motivados y con muchas ganas de escuchar sobre tu viaje. Así que intentémoslo.